El 17 de septiembre de 1954, entre los caminos rurales de Senones y Bonseil, en Francia, un joven de 28 años llamado Yves David vivió algo que marcaría su vida para siempre. Aquella noche, sin advertencia alguna, su realidad cambió. Mientras conducía tranquilamente por una vía poco transitada, Yves se vio obligado a detener el vehículo. Frente a él, en medio del camino, había una figura que parecía esperarle. Pero no era humana. Era un ser pequeño, de estatura inusual, cubierto por lo que describió como un traje de buzo. La figura no mostraba señales de hostilidad, todo lo contrario, comenzó a hacerle señas, gestos amistosos, como si intentara comunicarse, como si esperara que Yves entendiera su presencia. Sin embargo, lo más desconcertante no fue la apariencia de aquel ser, sino la sensación paralizante que invadió a Yves. Su cuerpo simplemente no respondía. Era como si una fuerza invisible lo hubiera inmovilizado, impidiéndole huir o siquiera gritar. Cada intento por moverse fue inútil. La voz de la criatura, cuando habló, resultó aún más inquietante, inhumana, metálica, como una mezcla entre estática y lenguaje incomprensible. Yves observó con impotencia cómo aquel ser se desplazaba lentamente hacia un objeto que reposaba en el centro de la carretera. No era un automóvil. No era una máquina terrestre. Era algo distinto. El objeto, según calculó Yves, tenía unos 3 metros de largo y una forma indefinible, casi como si cambiara de contorno según la perspectiva. Al momento en que el ser entró en él, ocurrió lo imposible, un resplandor verdoso iluminó el asfalto y, con un sonido agudo y una vibración en el aire, el artefacto despegó a una velocidad que desafiaba cualquier lógica. La carretera quedó vacía. El silencio se hizo absoluto. Yves David recuperó el control de su cuerpo, pero la noche ya no era la misma. ¿Qué tipo de entidad había intentado comunicarse con él? ¿Y por qué lo paralizó? ¿Qué hacía ese objeto sobre la carretera? Tras el incidente, Yves David permaneció inmóvil dentro de su vehículo durante varios minutos. Su mente trataba de procesar lo que acababa de presenciar. No era un sueño. No era una alucinación. La sensación de parálisis, el extraño ser, el objeto luminiscente que despegó frente a sus ojos, todo había sido real. Aún tembloroso, encendió el motor y condujo lentamente hasta su casa, como si cualquier movimiento brusco pudiera alterar nuevamente la realidad. Al llegar, no habló con nadie. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la mirada fija del ser, sus gestos suaves, y esa voz que parecía brotar desde un lugar ajeno a todo lo humano. A la mañana siguiente, impulsado por una mezcla de miedo y necesidad de comprensión, Yves decidió relatar su experiencia a las autoridades locales. Al principio, fue recibido con escepticismo. Pero algo en su forma de narrar, en su mirada perdida y nerviosa, convenció al menos a uno de los gendarmes de que algo había sucedido realmente. Lo que vino después fue inesperado. Pocos días después del incidente, se supo que otras personas en pueblos cercanos, incluyendo Bonseil y Brantôme, reportaron luces inusuales en el cielo la misma noche. Algunos describieron haber escuchado un zumbido metálico, otros hablaron de interferencias en sus radios. Uno de los testigos, un campesino llamado Maurice Blancard, aseguró haber visto una luz verdosa elevarse desde el camino de Senones, exactamente a la hora que Yves señalaba. Este testimonio, recogido en su momento por un periodista local, dio fuerza a la historia. El diario regional La Nouvelle République publicó una nota ambigua, titulada «Luz sobre Senones, una nave o una alucinación colectiva». Pero había algo más que llamó la atención de los investigadores. La descripción del ser que ofreció Yves David coincidía sorprendentemente con otras apariciones registradas ese mismo mes en distintas partes de Francia. Pequeños seres con trajes metálicos o de buzo, comportamiento pacífico, gestos amistosos, voces incomprensibles y luces verdes al partir. Era como si un patrón se repitiera, como si un mismo tipo de entidad estuviera realizando una serie de visitas cuidadosamente coreografiadas en distintos pueblos rurales. ¿Era Yves solo uno más en una lista de encuentros?
¿O su experiencia tenía algo especial que lo conectaba con un propósito mayor? Porque lo más extraño aún estaba por revelarse. Días después, Ives comenzó a soñar con símbolos. Imágenes que no reconocía pero que sentía profundamente familiares. Círculos, líneas entrelazadas, espirales. Como si algo en su interior hubiese sido activado esa noche. Y no era el único. En los días posteriores al encuentro, Yves David se convirtió en una sombra de sí mismo. Evitaba hablar del tema, pero los sueños persistían. Siempre las mismas figuras geométricas flotando en un fondo oscuro, acompañadas de sonidos tenues que no lograba identificar. No eran pesadillas, pero tampoco eran sueños comunes. Eran algo distinto, como si alguien, o algo, intentara enviarle un mensaje. La situación se volvió aún más inquietante cuando recibió la visita de un hombre bien vestido, que decía representar a un instituto de investigaciones atmosféricas con sede en París. El sujeto, de acento neutro y modales implacables, le pidió detalles minuciosos de la experiencia. No se presentó con documentos oficiales, ni mostró identificación alguna, pero parecía saber con exactitud lo que Yves había vivido. Lo más extraño fue la advertencia. Le aconsejó no hablar más del tema con nadie. Le insinuó que algunas cosas eran demasiado complejas para ser comprendidas por la mayoría. Tras esa visita, Yves no volvió a ver al hombre ni a saber del supuesto instituto. Pero no fue el único. En los archivos de esa región de Francia, constan al menos otros 3 testimonios registrados en septiembre de 1954, en los que los testigos fueron visitados por individuos similares, sobrios, intimidantes, y con un objetivo claro: silenciar. Esto no hizo sino avivar las sospechas. ¿Estaban estos encuentros siendo vigilados por algún tipo de organización? ¿Por qué tanto interés en controlar la información? ¿Y quiénes eran esos hombres que parecían saber tanto sobre fenómenos que oficialmente no existían? Yves intentó volver a su vida normal, pero los efectos persistieron. Durante semanas sufrió apagones de memoria, breves lapsos en los que no recordaba cómo había llegado a ciertos lugares. En una ocasión, despertó en su jardín sin recordar cómo había salido de la casa. En otra, descubrió símbolos dibujados con tiza en su cobertizo, idénticos a los que veía en sus sueños. Y entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Una noche, mientras paseaba solo por el mismo camino donde tuvo su primer encuentro, Yves sintió una presencia. No vio luces. No escuchó motores. Pero de pronto, una silueta familiar emergió del borde del bosque. Era él. El mismo ser pequeño, con traje de buzo, ahora más cerca, más nítido. Esta vez no hubo parálisis. No hubo zumbidos. Solo un gesto. El ser levantó su mano, y entre sus dedos sostenía una pequeña figura circular, translúcida, como hecha de cristal líquido. La dejó caer al suelo sin decir palabra y desapareció en la oscuridad del bosque. Yves se acercó temblando. Lo que recogió no era metal ni vidrio. Era un material desconocido, suave al tacto pero firme, que parecía brillar débilmente con la luz de la luna. Y entonces lo supo: aquello no era un sueño, ni una ilusión. Era una señal. Una invitación. O tal vez, un aviso. Lo que Yves David tenía ahora en sus manos no era solo un objeto extraño. Era la pieza faltante de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. A la mañana siguiente, llevó aquel disco translúcido a un anticuario de Périgueux, creyendo que quizás se trataba de algún mineral o cristal desconocido. Pero tras examinarlo durante varios minutos, el experto le devolvió el objeto sin dar explicación. Su rostro,
normalmente afable, se había tornado pálido. Lo único que murmuró fue, no vuelva con esto aquí. A partir de ese momento, Yves comprendió que estaba solo en esta experiencia. Días después, cuando finalmente se atrevió a tocarlo bajo una lámpara de escritorio, el objeto emitió un leve pulso de luz. No lo suficiente para iluminar el cuarto, pero sí para estremecerlo. Era como si reaccionara al tacto humano, o, más inquietante aún, a la presencia de su dueño. Los sueños se intensificaron. Ya no eran solo símbolos. Ahora eran paisajes. Ciudades cubiertas de niebla, cielos enrojecidos y estructuras imposibles que flotaban en el aire. En esas visiones, Yves sentía que caminaba por esos lugares, y lo más inquietante, había otros como él. Personas que también llevaban objetos similares, que también habían visto a los pequeños seres del traje metálico. Algunos lloraban, otros simplemente se quedaban inmóviles, como si supieran lo que estaba por venir. Fue entonces cuando Yves tomó una decisión: debía contar su historia de manera pública. Fue entrevistado por una revista de fenómenos inexplicables en Burdeos. En esa entrevista relató cada detalle del encuentro, habló del objeto, de los sueños y de la extraña visita del hombre que lo quiso silenciar. La publicación circuló poco, pero llegó a manos de un pequeño grupo de investigadores privados que rastreaban encuentros del tipo amistoso o telepático en Europa. Uno de ellos, Pierre Marchand, logró contactar a Yves y al ver el objeto, simplemente dijo, «Hay más». Marchand compartió algo que cambiaría la perspectiva de Yves. Otros testigos en Bélgica, Alemania e incluso el sur de Italia habían recibido símbolos y sueños idénticos. En todos los casos, los encuentros habían sido breves, silenciosos y acompañados de gestos de paz. Y en todos, alguien más había intentado borrar el rastro después. Fue durante una reunión con Marchand en 1955 cuando Yves escuchó, por primera vez, la expresión que lo acompañaría por el resto de su vida: contacto del quinto tipo. Un contacto en el que no hay agresión. No hay abducción. Hay intercambio. Una comunicación directa entre entidades no humanas y personas elegidas. ¿Pero elegidas, para qué? Y aquí es donde tú entras, explorador del misterio. Si quieres seguir explorando con nosotros más casos como este, suscríbete y activa las notificaciones. Hay muchos más misterios que aún nos esperan, y las conexiones entre ellos no han hecho más que empezar a revelarse. Porque si lo que Yves vivió fue una preparación, lo que vino después fue aún más perturbador. Un año después del incidente en Zenon, Yves David desapareció sin dejar rastro. Su familia denunció su ausencia, pero la policía local no encontró señales de violencia, ni indicios de que hubiese abandonado su hogar de manera voluntaria. Su ropa seguía en el armario. Su billetera, intacta sobre la mesa. El objeto translúcido, sin embargo, había desaparecido. Fue Pierre Marchand quien alertó a los investigadores sobre un último detalle estremecedor. Semanas antes de esfumarse, Yves le había escrito una carta con frases inquietantes. Hay algo que debo entender completamente. Los sueños se están volviendo instrucciones. Me han mostrado lo que viene, y no puedo ignorarlo más. La carta cerraba con un dibujo hecho a mano, el mismo símbolo espiralado que había aparecido en sus sueños, esta vez rodeado de pequeñas figuras, como si fueran planetas o puntos de encuentro. La investigación quedó estancada durante años. Ningún cuerpo. Ningún rastro. Pero en 1971, 17 años después, un montañista que exploraba una zona boscosa en la región del macizo central francés encontró, semienterrado en la tierra, un objeto translúcido del mismo tipo. Nunca supo qué era, pero lo entregó a una universidad local. El objeto fue catalogado como no identificado, sin poderse determinar su origen ni composición. Lo más inquietante fue lo que se halló junto a él, un trozo de tela antigua, con iniciales apenas visibles, YD. ¿Regresó Yves a ese mismo bosque donde todo comenzó? ¿Fue recogido, como lo anunciaban sus sueños? ¿O simplemente fue silenciado como tantos otros que se han atrevido a hablar? Lo cierto es que su historia no fue la única.
En la misma franja de tiempo, decenas de encuentros con seres pequeños, con trajes similares a los de buzo y comportamientos amistosos se documentaron en Francia, Italia y España. La mayoría fueron desacreditados. Algunos se perdieron en el olvido. Otros continúan generando preguntas imposibles. Y es que, al mirar el conjunto de casos, surge una duda inevitable. ¿Y si estos encuentros no son aleatorios? ¿Y si, como Ives, algunos han sido elegidos, no por azar, sino por algo que no comprendemos aún? Porque quizás, solo quizás, no están aquí para invadirnos, ni para estudiarnos, sino para prepararnos. Pero, ¿para qué? Nos queda seguir observando, investigando y preguntándonos. ¿Volverán? ¿Y si lo hacen, estaremos listos? Mientras lo descubrimos, te invitamos a ver el caso anterior en el canal, el misterioso encuentro de Marius de Wilde, también en Francia, ocurrido apenas días antes, donde dos extraños seres y una luz paralizante cambiaron la vida de un hombre para siempre. Las conexiones entre ambos casos son más profundas de lo que crees.